eso no significa que la historia se cierre aquí. Al contrario, siento que después de dejar todas esas palabras en el aire, la vida me obligó a enfrentar escenas que preferiría borrar. Una semana después de escribir aquella primera versión, decidí visitar la tumba de Evan. No suelo ir a cementerios, siempre me parecieron lugares que huelen a plástico y desinfectante más que a flores, pero esa tarde, una mezcla de necesidad y culpa me condujo hasta allí. Compré un ramo de flores económicas, las más caras me parecían hipócritas y metí el taladro en el maletero, no porque pensara taladrar nada, sino porque me parecía una forma simbólica de llevarle algo que nunca usó. El cementerio estaba vacío, un viento frío corría entre las lápidas. Busqué su nombre entre filas y filas de mármol, finalmente lo vi grabado en letras sencillas, un nombre, 2 fechas, un guión que representaba sus 28 años. Dejé el ramo y el taladro a un lado y me senté en el césped. Qué ridículo, hablando con una piedra, pensé. Pero no pude evitarlo. Miré la fecha de su muerte y noté lo cerca que estaba de su cumpleaños. ¿Quién muere a días de cumplir 29? ¿Quién se rinde justo antes de un aniversario? Me di cuenta de que el día que me llamó la última vez era su cumpleaños y yo ni lo recordé. La fecha estaba ahí como un recordatorio cruel de mi distracción. Hablé con él, o con la piedra, o conmigo misma, no sé. Le conté lo que había hecho. Los cafés en la hora de comida, las pegatinas de la línea de ayuda, las miradas incómodas con mis compañeras. Le dije que había ido a la noche de juegos y que no supe dónde poner mis manos. Le confesé que todavía me despertaba a veces pensando en su risa. Tomé el taladro, lo apoyé suavemente sobre la tierra y dije en voz alta, sé que no sirve de nada, pero aquí está. Para que te rías de mí desde donde sea que estés, de esta hermana loca que trae herramientas a un cementerio. El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles. Por un segundo, juraría que escuché su carcajada. Sonó en mi memoria, ese jaja contagioso que hacía que mis mejillas dolieran. Me quedé allí hasta que el sol empezó a caer y el vigilante me apuró. Me fui con los ojos hinchados, pero el pecho menos pesado. Días después, encontré el valor para revisar a fondo el teléfono de Evan que me había devuelto la policía. Al principio lo había guardado en un cajón, como si quemara. Me daba miedo ver algo que me destrozara. Finalmente lo encendí. El fondo de pantalla era una foto borrosa de una taza de café. Tenía pocas aplicaciones, un WhatsApp con grupos de trabajo, un par de juegos sencillos, un navegador. Empecé por los mensajes. Conversaciones con los compañeros del almacén, chistes, turnos cambiados, recordatorios de que la máquina tal se había averiado. Silencio después de su muerte, textos sin entrega, burbujas grises. Scrollé más abajo. Había un chat sin nombre, solo un número guardado como ESI, con el signo de interrogación. Lo abrí. Una conversación a medias de hacía meses. Mensajes iniciados y borrados como los míos con él. Un hola, soy Evan, nos vimos en, desaparecía. Más adelante unas respuestas cortas. Hola, creo que te equivocas de persona. Ah, perdón, y silencio. También había búsquedas recientes en el navegador, cómo hablar con mujeres si eres tímido, temas de conversación divertidos, cómo saber si a una chica le interesas. Mi garganta se cerró de nuevo, tantas preguntas nunca hechas en voz alta, tantos borradores nunca enviados. Vi el historial de Google y me encontré con más entradas. Hermana siempre ocupada qué hacer, cómo superar el miedo a estar solo, porque todos mis amigos se casan menos yo. Eran frases que no esperas leer de un hombre del que siempre creí que tenía el control. Al final, la última búsqueda, cómo saber si vale la pena seguir, y el siguiente clic fue al link de la clínica que vendía las pastillas que encontré en su piso. Cerré la pantalla de golpe, lloré, me enojé, sentí un puñetazo invisible. Lo único que pude hacer fue meter el teléfono en el cajón de nuevo. No estaba lista para ver más, pero lo que vi bastó para hacer añicos esa imagen que tenía de Evan como un tipo relajado y fuerte. Era frágil. Estaba roto en lugares que nunca me mostró. Y yo me había comprado la idea de que los hombres no se rompen. Una mañana en el trabajo recibí un correo de la matriz corporativa. Asunto, nueva política de bienestar. Por un segundo me ilusioné. Pensé que tal vez, solo tal vez, habían decidido formalizar algunos de los cambios que yo impulsaba. Abrí el documento. Era una infografía colorida con slogans como «Nuestro equipo es familia» y «Tú importas», lleno de fotos de modelos abrazando plantas y sonriendo. Y al final, un párrafo que recortaba el tiempo de descanso de 15 a 10 minutos para aumentar la productividad. Me reí amargamente. Familia, no pensé, cadenas. Imprimí la hoja, la pegué en el tablón de anuncios y escribí, en un post-it rosa, si de verdad te importo, dame 5 minutos para llorar, y lo dejé anónimo. No sé si alguien lo leyó, pero me sentó bien. Esa misma semana volví a coincidir con el hombre que en la presentación me había preguntado qué pasaba si nadie te extrañaba.
Estaba en la fila de la cafetería, esperando su comida. Me acerqué sin saber muy bien qué decir. Tardé unos segundos en atreverme. Oye, le dije aquel día que hiciste esa pregunta. Solo quería decirte que lo siento. Me quedé corta. Me miró con sorpresa. Tardó en reconocerme sin la presentación de por medio. Asintió despacio. Tenía los ojos cansados, el pelo recogido en una coleta baja. Se llamaba Manuel, lo supe después. No pasa nada, respondió él. No supe ni por qué lo dije. Mi hermano hizo una pausa. Mi hermano se fue hace 2 años. También se llamaba Evan. Dije eso porque pensé que si alguien más decía algo me sentiría menos loco, pero nadie dijo nada. El corazón se me hundió. ¿Qué posibilidades había de que el nombre se repitiera? Hablamos unos minutos. Me contó que su hermano mayor había muerto en un accidente, pero siempre dudó que fuera un simple accidente porque estaba deprimido y nadie lo ayudó. Me dijo que cada vez que iba a casa y se topaba con la silla vacía en el comedor, se sentía como si faltara oxígeno. Yo le conté, sin entrar en detalles, que mi hermano se llamaba Evan y que ahora entendía su pregunta. Terminamos compartiendo silencio en la fila. Me preguntó si iría a algún grupo de duelo. Le dije que no sabía si existían para hermanas. Me sugirió que buscara. Dijo que él iba a uno de hombres y que no hablaban mucho, pero al menos sabían que no estaban solos. Esa conversación, breve e incómoda, fue como una puntada conectando dos historias iguales en lugares distintos. Me recordó que no éramos únicos, que hay más Evans, más Manueles, más hermanas cerrando teléfonos. No todo lo que recordé fue triste. Una noche me llegó un recuerdo involuntario de un día de verano en el que Evan y yo jugábamos a que éramos de JS en la cochera de la casa. Habíamos encontrado 2 cacerolas viejas y las usábamos como tornamesas. Poníamos discos de vinilo de mamá y los rayábamos sin querer. Papá salió gritando y nos quitó los discos de las manos. Evan me tomó de la mano y corrimos hasta la habitación, riéndonos sin parar mientras mamá nos perseguía con una chancla. Esa sensación de estar contra el mundo juntos era tan viva en mi memoria que por un momento la risa vino sin lágrimas. Pensé en cuántos recuerdos tenía guardados, buenos, que había dejado de visitar. Era hora de desempolvarlos, no para flagelarme, sino para recordarlo completo. No era solo el chico cansado del almacén, era el niño que hacía ritmos en la mesa, el adolescente que cantaba a gritos en el baño, el hombre que me dejó un café en la puerta. Hacer las paces con su imagen completa era un acto de justicia. Una tarde de viernes, mis amigas y yo quedamos para beber algo. Hacía meses que no salíamos. Pensé que me haría bien reírme de otras cosas. Durante la cena, una de ellas empezó a hablar de su exnovio, a quien se refería como otra prueba de que los hombres no sirven. Todas rieron. Empezó a enumerar sus defectos, que era irresponsable, que nunca expresaba sus emociones, que parecía un niño. La conversación se volvió un festival de anécdotas sobre hombres patanes. Yo participé al principio, conté una historia de un tipo que me gosteó, pero a medida que las copas se vaciaban, las bromas se volvieron más crueles. Alguien dijo, pues que se queden solos si no saben apreciarnos. Y de repente me mordí la lengua. Pensé en la soledad que yo había visto. En Evan, en Manuel, me di cuenta de que no podía seguir riéndome de la misma manera. Tampoco quería arruinar la noche sermoneando. Así que me quedé en silencio. Mi amiga me preguntó si estaba bien. Asentí diciendo que recordé algo triste. No me atreví a soltar la granada. Salí del bar sintiéndome extraña. Me di cuenta de que mis dinámicas sociales estaban cambiando y no sabía qué lugar ocuparía ahora. Era más fácil cuando el cinismo era la única moneda. Ahora tenía dudas y culpas guardadas en el bolso. Para intentar ordenar todo eso, decidí ir a terapia. Siempre había desconfiado de los psicólogos. Me parecía un lujo para gente que no tiene problemas reales. Pero un domingo por la tarde, sin poder parar de darle vueltas a la misma frase, estarás bien, la próxima, busqué en internet y encontré un centro que ofrecía sesiones a bajo costo. Llamé. La voz al otro lado me sonó más joven que la mía. Me dieron cita para la semana siguiente. El día llegó y me encontré en una sala blanca, con una terapeuta de rostro amable que me pidió que me sentara y respirara. No sabía por dónde empezar, así que solté el guión de siempre. Soy HR, mi hermano murió, estoy confundida. Ella me escuchó, dejó silencios incómodos en los que yo me quedaba mirando mis manos. Me pidió que nombrara mis emociones. Dije culpa, rabia, cansancio, asco. Me sorprendió que saliera asco. Asco de mí, de la empresa, del mundo. Lloré a moco tendido cuando dije asco. Me sentí vulnerable como nunca, pero también liberada. No fue mágico ni me curó en una sesión, pero me dio permiso para no tener que ser siempre la fuerte. Me hice consciente de que decir no estoy bien no era un delito, incluso si eres una mujer que creció pensando que solo los hombres se pueden quejar. Ironías de la vida.
En sesiones siguientes hablamos de Evan. La terapeuta me preguntó qué había significado para mí. Le conté de los fuertes de almohadas, de los desayunos quemados, de la lista cosas que quiero decirle a mi hermana si algún día tengo valor. Ella me dijo que tal vez esa lista vacía era su manera de decirlo todo sin palabras. Lloré otra vez. También hablamos de mi rol en el trabajo. Le conté cómo me gozaba en mandar memorandos. Me preguntó qué buscaba. Poder, dije. ¿Poder para qué? Para que no me hicieran lo que vi que le hacían a mi mamá, pensé, para que ningún hombre me ignorara. Para que la palabra hombre dejara de darme miedo, me miró y dijo que ese poder tenía un costo. Asentí, así como el silencio tiene un costo. Empezamos a construir, pieza a pieza, la posibilidad de ejercer mi rol sin deshumanizar a nadie y sin deshumanizarme a mí misma en el proceso. No es fácil. Hay días en que quiero mandar todo a la mierda. Hay hombres en la planta que siguen siendo misóginos y me tratan con desprecio. Hay situaciones en las que tengo que levantar la voz. Hay errores que no puedo permitir por seguridad. Y en esos días, la vieja yo sale a flote y reparte sanciones como quien reparte dulces. Pero luego, en la noche, recuerdo el teléfono de Evan con el borrador, estás libre para Zen, y me pregunto si esos hombres también tienen un borrador en su vida que nunca envían. No puedo cambiar a todos, ni siquiera puedo salvarme del todo. Pero puedo, al menos, no ser otra piedra en sus mochilas. Hace poco una nueva supervisora vino de otra planta para ver nuestro desempeño. Se sentó en mi oficina, observó los carteles de líneas de ayuda, los flyers de cafés, torció la boca. ¿No crees que esto es fomentar la flojera? Me preguntó señalando el horario del café abierto. Respiré profundo. Creo que es fomentar que lleguen vivos al lunes, respondí sin parpadear. Me miró sorprendida. Luego bajó la mirada y no dijo nada más. Tal vez se tomó el comentario como una exageración, pero para mí no lo era. Ya había visto lo contrario. Hace un par de semanas, un operador llamado Gabriel llegó tarde varias veces. Había sido puntual siempre, un ejemplo. Cuando lo cité, me contó que su hijo de 6 años estaba enfermo y que su esposa lo había dejado. Lo primero que hice fue casi echarle el sermón de que debía separar lo personal de lo laboral. Luego, respiré. Me vi a mí misma hace un año con ese discurso listo. Me obligué a detenerme. Le pregunté si tenía con quién dejar a su hijo por las noches. Me dijo que no. Le propuse cambiarlo a un turno más flexible. Habló con su supervisor. Se quejó. Le dije que lo sentía. Se fue. No sé si esa pequeña concesión cambió algo, pero cuando volvió a trabajar al día siguiente se me acercó y me dijo gracias. Sonaba sincero. Yo pensé en Evan instalando cortinas para dormir. Uno nunca sabe qué luz necesita apagar el otro para sobrevivir. Hubo otro detalle que me costó compartir, pero lo haré porque este relato se supone que es honesto. La noche antes de que Evan muriera, yo salí con un chico. Estábamos en un bar tomando cervezas, hablando de cualquier cosa. Mi teléfono vibró, era Evan, lo miré, no contesté. Le dije al tipo, perdón, es mi hermano, siempre me pide cosas a última hora. Reí, lo puse en silencio y seguí con la cita. ¿Qué habría pasado si contestaba? ¿Habría sido diferente? No lo sé, pero ese recuerdo me muerde. Es una puñalada de y sí, la carga de la culpa no desaparece con líneas de ayuda ni con terapias, se transforma. Se acomoda en un rincón donde no duele todo el tiempo, pero de vez en cuando, como un hueso torcido cuando cambia el clima, se hace sentir. Lo comparto porque pienso en cuántas otras personas estarán cargando y sí, en silencio, y sé lo insoportable que es. A veces, cuando vuelvo a casa tarde, paso por frente a un parque donde adolescentes patinan. Veo a los chicos caerse, reírse, levantarse, retarse. Veo a las chicas gritarles, reírse también. Me quedo un minuto oculta en la sombra. Pienso que Evan quizá habría sido uno de ellos si no hubiéramos crecido en un barrio donde no había parques. Pienso en lo diferente que puede ser la vida según dónde naces, qué familia tienes, cuánto apoyo recibes. Me quedo hasta que uno de los chavales hace un truco y todos aplauden. Es la misma sensación que cuando logras por fin encajar una pieza de un rompecabezas. Quiero pensar que este relato, con sus 10.000 palabras y sus vueltas, es una pieza en un rompecabezas más grande. Un rompecabezas donde la empatía no sea un privilegio, donde las preguntas incómodas no queden flotando sin respuesta. Si alguna vez alguien que lea esto se vea en mi espejo o en el de Evan, solo puedo decirle, no subestimes una invitación a cenar. No minimices una llamada a las 10:30. No pienses que alguien que carga cajas 10 horas al día no tiene peso en el corazón. Y si eres como yo, una persona que se escuda en la dureza para no sentir, recuerda que esa armadura puede volverse tu prisión. La humanidad no tiene departamentos, lo personal y lo laboral se mezclan, lo masculino y lo femenino se cruzan, la fortaleza y la fragilidad conviven. Yo lo aprendí tarde, y la palabra tarde será mi cicatriz.
Esa pregunta me martilla cada noche desde entonces. En el silencio de mi departamento, sin el murmullo de una tele encendida, me asaltan recuerdos que nunca quise archivar. Evan y yo de niños en la sala, construyendo fuertes con sábanas y cojines mientras papá dormía en el sillón. Él metía la cabeza bajo la manta y me decía que ahí adentro nadie nos podía regañar. Yo me reía, él me hacía reír. Mamá nos gritaba que no hiciéramos ruido, que papá estaba cansado. Nosotros nos mirábamos y fruncíamos los labios para contener carcajadas. Evan ponía su dedo índice frente a sus labios, haciéndome una señal de silencio conspirativo. Cuando papá despertaba, nos hacía a un lado con una mano, encendía la tele y se sumergía en un partido, sin preguntar qué habíamos estado construyendo. Éramos invisibles hasta que molestábamos. Quizá ahí nació la convicción de que los hombres eran bloques inmóviles, que no se derrumban porque ni siquiera se enteran de lo que pasa a su alrededor. Pero Evan era distinto. Se preocupaba por los detalles que otros ignoraban. Le gustaba preparar el desayuno el día de mi cumpleaños, aunque siempre quemaba las tostadas. Me acompañaba a la parada del bus cuando yo me enamoré por primera vez y tenía miedo de que el chico del grado superior se burlara de mí. Me esperaba en la salida del cine con un paraguas cuando llovía. Y se convirtió en el payaso de la familia porque descubrió que reír era la mejor manera de que mamá no llorara cuando papá llegaba tarde y borracho. Yo, en cambio, me hice dura, la sarcástica, la que apartaba todo lo sentimental. Era nuestra dinámica, él ablandaba, yo endurecía. Cuando terminé la universidad y me mudé a otra ciudad para trabajar, hablamos menos. Él siguió con papá sosteniendo la casa, mientras yo me construía otra. Nuestro contacto se redujo a mensajes de cumpleaños y a alguna llamada ocasional donde él me contaba un chiste viejo. No sé en qué momento dejé de preguntarle por sus cosas. Una parte de mí asumió que estaba bien porque no se quejaba, porque nunca fue de decir que algo andaba mal. Otra parte, si soy honesta, se sintió aliviada de no cargar con otro problema. La vida adulta me estaba comiendo. Pensé que él era fuerte porque siempre lo fue. Pensé que si necesitaba algo me lo diría de frente, y nunca me lo dijo, o quizás sí, con pequeñas preguntas que ignoré. Después del funeral recogí sus pertenencias. El casero me dio 2 cajas de cartón con sus cosas. Sus botas gastadas, algunos libros de ciencia ficción, el taladro nuevo y sin usar, una sudadera que yo le regalé una Navidad y que todavía olía a su desodorante barato. En el fondo había un cuaderno. Lo abrí esperando encontrar cuentas o recetas. Lo que había eran listas interminables. Cosas por hacer este mes, películas para ver, preguntas para conocer mejor a la gente, respuestas a posibles preguntas que le puedan hacer a uno. En una de esas listas, bajo el título Cosas que me gustan, escribió que mi hermana me responda, el olor a café por la mañana, la risa de una niña en el bus, el silencio después de un turno. Me quedé congelada con el dedo sobre esa línea. Que mi hermana me responda. Sentí que me arrancaban algo del pecho. Cuántas veces lo dejé en visto, cuántas veces ignoré sus cenamos, doblé el cuaderno y lo guardé como quien guarda un animal herido. Encontré también tickets de la tienda de mejoras para el hogar. Había comprado los taquetes, la broca, la cinta. Todo seguía en su empaque. Tenía intención de colgar esas cortinas. Tenía planes para vencer la luz del día. También hallé una pulsera de tela desgastada que decía Room for Your Life 2019. Me recordó aquella carrera benéfica a la que me invitó. No fui, tenía un brunch con amigas. Él fue solo. Guardé la pulsera en mi bolsillo como si así pudiera recuperar ese tiempo. Hacer inventario de su vida fue surreal. Cada objeto parecía una prueba de que había querido mantenerse aquí. El bote de pastillas abierto era el único indicio de lo contrario. Lo miré, lo toqué con guantes. La etiqueta arrancada me dejó sin pistas sobre qué tomó. Había leído que a veces la gente mezcla medicamentos con alcohol para no despertar. Busqué en la basura. No había botellas, solo latas de refresco. No encontré una carta ni un mensaje final, solo su historial de búsqueda y ese borrador a medio escribir. Una parte de mí se enojó. Ni siquiera me dejó un porqué, pero luego pensé en ese hombre que me preguntó en la presentación y si nadie se da cuenta. Quizá ese era su porqué. No necesitaba explicarme su soledad. Yo la había visto y la había ignorado. Papá no fue al funeral. Mandó flores con una tarjeta que decía, con cariño. Mamá lloró en la cocina durante días. Yo me movía como un robot entre gestiones y papeles. Me tocó ir al banco a cancelar su cuenta. El funcionario me pidió mi relación con el difunto. Dije hermana y sentí que me tragaba la palabra. El hombre asintió como quien escucha un parte médico. Le di su tarjeta de identificación, la examinaron, la perforaron y me la devolvieron. Era tan fácil cerrar las cosas de su vida que hasta me ofendió.
Quise gritarle a la cajera, es así de simple, así de limpio, pero me contuve, firmé donde tenía que firmar y me fui. Llevé algunas de sus cosas a casa, la sudadera, el taladro, el cuaderno de listas. Las dejé en mi sofá y me quedé mirándolas. El taladro en sí parecía burlarse de mí. Pensé en colgar yo las cortinas en mi departamento en su honor, pero la verdad es que llevo años con las mías a medio colgar. También pensé en usar su cuaderno para completar sus listas, como si respondiendo sus preguntas pudiera tener una conversación con él más allá del tiempo. Pero cada vez que lo abría, veía frases que me clavaban agujas. En una página escribió cosas que quiero decirle a mi hermana si algún día tengo valor. La lista estaba vacía. El título me hizo llorar por primera vez en semanas. Me largué a llorar como si tuviera 15 años. Lloré en silencio, apretando el cuaderno contra mi pecho, porque no quería que los vecinos escucharan. Nunca he sido de mostrar debilidad, pero ese título vacío fue más fuerte que mi orgullo. Después de esa noche, comencé a llamar a mamá más seguido. Al principio, nuestras conversaciones eran incómodas, llenas de silencios. Ella me preguntaba si ya había comido, y yo respondía sí o no, pero alargábamos los minutos hablando de cosas absurdas: el clima, el aumento del gas, una telenovela que ella veía. No hablábamos de Evan, no sabíamos cómo. Papá, cuando respondía, lo hacía con frases cortas: ajá, sí, así es la vida. En una ocasión me atreví a decirle que si quería hablar de mi hermano. Respondió: no, eso no se habla, se supera. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Sentí rabia. Pensé en cuánto espacio habían ocupado sus silencios en nuestra casa, y pensé en el hombre del velorio. Depende si alguien se da cuenta antes de que cierren el ataúd. Quizá papá nunca se dio cuenta. Quizá no quiso darse cuenta. Tal vez sea más sencillo pensar que los hombres se mueren de fatiga que de tristeza. Más fácil echar la culpa al cansancio, a la mala suerte, que a la soledad. Al volver a la planta, mi visión se afinó. Los hombres que veía antes como masas indiferenciadas ahora tenían ojos, gestos, cicatrices. Empecé a fijarme en que casi ninguno saluda con un abrazo. Algunos ni se dan la mano. Estrechan los puños rápidamente o asienten con la cabeza desde lejos. Escuché conversaciones de reojo que antes habría descartado. Un tipo contaba que llevaba años sin celebrar un cumpleaños porque ya no es para adultos. Otro respondía que el único regalo que recibió el año pasado fue de su hija por WhatsApp. Se reían para quitarle peso a la declaración, pero sus ojos no reían. Noté que muchos venían temprano no porque fueran responsables, sino porque preferían estar en la planta que en sus casas vacías. Vi cómo se quedaban al terminar sus turnos, no para ganar horas extra, sino por no tener a dónde ir. Y yo, con mis reportes, los enviaba a casa con sus pensiones, sin pensar en el vacío que les esperaba. Cuántas sanciones firmé a hombres que me miraban con ojos cansados. Cuántas veces pasé por alto la posibilidad de que tal vez estaban buscando una excusa para quedarse. Pensar en eso me revolvía el estómago. No tardé en notar también la forma en que mis compañeras hablaban de ellos. Antes yo participaba. Decíamos: ay, estos neandertales, si tuvieran que parir, llorarían sin parar. Nos enviábamos memes sobre hombres incapaces de lavar un plato. Era un humor de defensa, supongo. Un humor que nos hacía sentir superiores después de haber sido ninguneadas tantas veces. Pero tras lo de Evan, cuando una de ellas se burló de un compañero porque en la fiesta de fin de año no bailó y se quedó sentado mirando al suelo, mi risa murió en la garganta. Pensé que quizá no bailó porque no sabía, porque le daba pena, porque nadie lo había invitado a bailar desde la secundaria. Y recordé a Evan apoyado en la pared en la boda de una prima, mirando a los demás moverse. ¿Por qué nunca lo saqué a bailar? ¿Por qué di por hecho que no quería? Empecé a sentir un muro invisible entre mis pensamientos y los de mis amigas de HR. No podía blurear un qué tontos sin sentir un pinchazo. Tampoco podía sermonearlas porque no tenía derecho. Yo había estado ahí hace nada. Pero mi sonrisa en las conversaciones se volvió tensa. Empecé a escuchar más y hablar menos, como si necesitara un tiempo para calibrar mis comentarios. Algo se resquebrajaba. Un viernes me metí en la sala de descanso con mi lonchera. En la mesa había dos operarios riendo. Uno enseñaba un video de TikTok de un chico cayéndose de un skate. Los tres se reían hasta que el video se acabó. Entonces se quedaron en silencio, como si la risa hubiera dejado un hueco incómodo. Uno suspiró. ¿Nunca han sentido que no sé que nadie está esperando que lleguen a casa?, preguntó. Su tono era tan bajo que casi parecía que hablaba consigo mismo. No manches, Fede, ¿andas sentimental o qué?, bromeó el otro. Le dio una palmada fuerte en la espalda. Era broma, respondió el primero y sonrió como quien cierra una compuerta.
Yo mordí mi sándwich y sentí una piedra en la garganta. Quise decir algo, hacer una pregunta, preguntar cómo están, pero no me salieron palabras. La cultura del no hables de eso también me había permeado. En mi mente imaginaba a Evan en esa misma mesa, tal vez queriendo hacer la misma pregunta. ¿Habría recibido la misma respuesta? Probablemente. Hablar de sentirse solo en la fábrica era como pedir agua en un desierto. Todos la necesitan, nadie se atreve porque se burlan. Un par de semanas después, un chico nuevo, Elías, me pidió cita. Estaba en periodo de prueba y había cometido un error con el inventario. Su supervisor me pidió que viera si había que despedirlo o no. Cuando se sentó frente a mí sudaba, jugaba con sus manos. Me di cuenta de que era apenas mayor de edad, su voz temblaba, sabía lo que era arruinar el primer empleo. Empecé con mi discurso habitual, normas, puntualidad, responsabilidad. Él asentía cabizbajo, pero de pronto levantó la mirada. Señorita, me dijo, y sonrió nervioso porque había olvidado que yo odiaba que me dijeran señorita. Es que yo sé que me equivoqué. Es que mi papá se murió hace poco, y yo estoy distraído, pero de verdad necesito este trabajo. No sé con quién hablar porque mis amigos me dicen que ya supere eso, que los hombres no lloran, pero yo siento que me ahogo. Sé que no tiene nada que ver con la bodega, solo no sé. Perdón, olvídelo, se quedó callado. Su respiración era entrecortada, como si estuviera conteniendo algo. Mis manos se quedaron en el teclado. Me vi a mí misma, hace años, diciéndole a un chico de 20 que los hombres no deberían quejarse. Me vi negando ayuda a mi propio hermano. De repente mis ojos se llenaron de agua. No lloré, no podía, pero sentí que un músculo en mi mandíbula vibraba. No lo voy a despedir, escuché que dije. Luego improvisé algo absurdo sobre un plan de mejora que ni siquiera existía. Le dije que cada vez que necesitara hablar, mandara un correo o pasara por mi oficina. Lo veía asentir, tal vez aliviado, tal vez incrédulo. Cuando salió cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mi pecho temblaba. Pensé que si hubiera ofrecido ese espacio a Evan, tal vez, la palabra tal vez se repite como un eco que no se apaga. Y así comencé a hacer pequeñas cosas. Cambié algunos protocolos. Donde antes decía motivo de inasistencia, ahora pedía circunstancia personal opcional. Empecé a imprimir números de líneas de ayuda psicológica y a dejarlos en los vestidores, entre los pósters de seguridad y los instructivos de máquinas. Hablé con la dirección para proponer que la semana de bienestar incluyera un café abierto, sin presentaciones, donde quien quisiera pudiera sentarse a platicar. Me dijeron que eso costaba tiempo de producción. Insistí. Me dieron 15 minutos en la hora de comida. Poco, pero algo. Preparé galletas. Las llevé yo misma. Me senté en una mesa como cualquier otra. Al principio nadie se acercaba. Luego uno se sentó a mi lado, me preguntó si el café era gratis. Le dije que sí. Otro se acercó. Terminamos 3 tipos y yo compartiendo silencios incómodos, hablando de fútbol, del calor, de un chisme del supervisor. Nada profundo. Al acabar uno me dijo gracias. Le respondí que no había de qué y me preguntó si lo íbamos a hacer de nuevo. Dije que sí, era un comienzo. Aunque no era una confesión, era presencia. No tardó en llegar la reacción. Algunas compañeras dijeron que me estaba volviendo blandengue. ¿Ahora qué? ¿Les vas a leer poemas en la hora de comida? Bromeó una. Otra me preguntó si acaso me había enamorado de algún operador. Reí, no les conté nada. Solo dije que me había tocado una realidad cercana y que todos nos merecíamos un momento para respirar. Pero dentro de mí ardía una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por no haber visto antes que mis bromas y mi dureza podían pesarle a alguien como Evan. Vergüenza por cómo mis colegas se reían de algo que ya no me hacía gracia. Y miedo. Miedo de que si mostraba demasiado compasión, perdiera el respeto de la planta, de que me llamaran pigme de nuevo. Seguía aferrándome a un poder que me hacía sentir segura, aunque ahora supiera que a veces era cruel. Una noche no pude dormir. Terminé llamando al buzón de voz de Evan solo para escuchar su saludo. Había olvidado que lo cambió hace años. Hola, soy Evan, no estoy disponible, mándame un texto o no me molesto en responder, decía en broma. Reí y lloré al mismo tiempo. Le dejé un mensaje sin pensar que nadie lo escucharía. Me oí decir, ojalá hubiera cenado contigo, ojalá hubiera colgado esas cortinas, ojalá hubiera sabido que no solo estabas cansado, pero no supe, no quise saber, perdón, colgué con las manos temblando. No sé si alguien escuchará esa disculpa más que yo misma, pero sentí que las palabras salían y se quedaban flotando en el aire. Evitaron que me ahogara otra vez esa noche. Al día siguiente, borraron su buzón de voz por inactividad. Ese saludo se fue al limbo digital. Una tarde, mientras revisaba el correo, recibí un mensaje de un número desconocido.
Era de Diego, un compañero de Evan del turno nocturno. Decía que había encontrado mi número en su teléfono cuando la policía les pidió contactos. Solo quería decirte que Evan hablaba mucho de ti, escribió. Decía que eras muy estricta, pero que él estaba orgulloso de que fueras jefa. Decía que siempre supiste lo que querías, que eras valiente. Nunca le dije que nosotros lo admirábamos a él. Siempre fue el primero en cargar lo más pesado, el primero en ofrecer ayuda. Nadie conocía su vida, pero sabíamos que podíamos contar con él. Perdón por escribirte esto tarde, perdón por no haberlo notado. Le respondí gracias, le escribí que no se culpara, le mentí diciendo que Evan estaba bien, las lágrimas me impidieron continuar. Entendí que su muerte había dejado muchos huecos, no solo el mío. Que cada hombre en esa línea de empaquetado había perdido a alguien que les sostenía un poco el peso de la noche. Hubo un día en que, en un arranque, fui al lugar de juegos de mesa anunciado en el folleto que encontré en su escritorio. Era un café pequeño en el centro, con luces cálidas y estantes llenos de cajas coloridas. Era sábado, entré sola, me temblaban las manos. Había grupos riendo, parejas, familias, una mesa vacía al fondo. Me acerqué al mostrador. ¿Es aquí la noche de juegos?, pregunté. Sí, me respondió la chica, sonriendo. ¿Vienes sola o con alguien?, dudé. No quería que la frase «vengo sola» se me escapara. Era lo mismo que Evan habría dicho si hubiera ido. Sentí un nudo en el estómago. Vengo por alguien que no pudo venir, terminé diciendo. El corazón me golpeaba las costillas. Ella asintió, no pidió explicaciones. Me asignó una mesa donde otros 2 chicos se sentaban. Me ofrecieron un lugar. Jugamos Catan, un juego de comercio y construcción. Me costó entrar en la dinámica. Ellos bromeaban, yo escuchaba. Uno se presentó Ramiro, otro Carlos. Hablaban de sus trabajos de un equipo de fútbol local. Me preguntaron a qué me dedicaba. Respondí. Me preguntaron si jugaba juegos de mesa a menudo. Les dije que no, pero que había querido traer a alguien antes. Casi lo dije. Ellos no insistieron. A la tercera ronda me reí de un chiste. Fue la primera vez que me reí de verdad desde Evan. Me vi pensando que quizá él habría disfrutado. Tal vez habría ganado, o tal vez habría sido demasiado tímido para hablar. Después del juego, uno de los chicos me preguntó si volvería la próxima semana. Dije que no estaba segura. Me fui caminando de regreso a casa con el folleto en la mano, arrugándolo. Lloré, sonreí. Lloré de nuevo, fue un alivio extraño, como si por un rato me metiera en la vida que Evan quiso tener y me dejara una rendija por la que verlo. En la planta los días se suceden, algunos hombres siguen sin hablar. Otros empiezan a hacer preguntas tímidas sobre la línea de ayuda que pegué. Uno me pidió que si podía imprimirle más información sobre terapias gratuitas. Otro me dijo que su hermana estaba lidiando con depresión y no sabía cómo ayudarla. Le di un número, un enlace. A veces siento que un cambio minúsculo se abre camino. A veces, en la hora del café, un hombre le da una palmada en el hombro a otro y pregunta, ¿estás bien? Antes eso no pasaba. O quizás sí y yo no miraba, no lo sé. Lo que sí sé es que cada vez que veo a un hombre reír falsamente para tapar un dolor, la imagen de Evan en el suelo se superpone. No lo puedo evitar. Han pasado meses. Aún me resisto a retratarme como una heroína del bienestar masculino. Sigo siendo exigente en los reportes, sigo corrigiendo. No puedo deshacer mi temperamento de jefa de un día para otro. Tampoco quiero caer en la otra punta y convertirme en salvadora. No busco redimir mi culpa organizando círculos de apoyo. Lo hago porque ahora entiendo que la compañía puede ser la diferencia entre que alguien se quede una noche más o abra un frasco. Todavía hay tardes en que mis compañeras mandan memes sobre hombres llorando y yo me río, pero algo me duele. Todavía uso la palabra drama cuando escucho a un operador alzar la voz, pero luego me quedo pensando en qué habrá detrás. Estoy en un limbo donde mi identidad se recoloca. La dura se está ablandando, pero sigue teniendo espinas. La hermana ausente quiere ser mejor. La jefa se culpa. La mujer cansada se cuestiona cuánto apoyo puede dar sin agotarse. Y sobre todo, la niña que se escondía en fuertes de almohadas con su hermano quisiera poder meterse una vez más bajo una manta y escuchar su risa retumbar como un eco que no se extingue. Si llegaste hasta aquí esperando una moraleja, no la tengo. No voy a escribir «hay que valorar a los hombres» con letras doradas ni voy a justificar comportamientos machistas con que pobrecitos están solos. Tampoco voy a fingir que ahora abrazo a cada hombre triste que encuentro. Esto no es un himno ni un manifiesto. Es una confesión cruda. Es el retrato de una mujer que se creyó invencible y descubrió que la vida es demasiado frágil. Es la historia de un hermano que hacía listas para no sentirse perdido y que terminó perdiéndose. Es un recordatorio de que a veces las estadísticas que vemos en una pantalla no son números lejanos, sino la voz de alguien que te llama a las 10:30 y que ignoras porque estás cansada. Termino este relato sin respuestas claras.
Solo sé que la próxima vez que un hombre me pregunte si quiero cenar, pensaré en Evan. Que la próxima vez que alguien levante la mano en una presentación para preguntar qué pasa si nadie nota su ausencia, no lo despacharé con una diapositiva. Miraré sus ojos y diré algo distinto, aunque todavía no sepa qué. Porque el silencio, ese silencio que se instala entre una pregunta y una respuesta que no llega, puede ser más mortal que cualquier pastilla. Y lo digo como quien habla desde la herida, desde la culpa, desde un amor torpe que no supo. Nunca pensé que el gusto que me daba ver hombres sudando bajo mi control se iba a convertir en el recuerdo más amargo de mi vida. Yo, con 29 años, jefa de recursos humanos en un almacén de distribución gigantesco, llevaba años alimentándome de la sensación de poder. Los hombres de mi planta cargan cajas 10 horas al día, sudan, se lesionan, a veces lloran de frustración. Y yo les firmo las reprimendas, decido si comen horas extras o si los mando a casa sin sueldo. Ser la mala me daba un morbo peculiar. En mi trabajo no eran ellos quienes tenían la última palabra, la tenía yo. Ellos levantan cajas, yo levanto informes de conducta. Si alguno se queja, le recuerdo en voz baja que puedo acumularle amonestaciones hasta que su carnet de acceso deje de funcionar. Me odian, lo sé. Y durante mucho tiempo adoré ser la persona a la que odiaban porque, en un mundo donde las mujeres siempre cedemos, ese pasillo era mío. Vengo de una familia en la que la masculinidad siempre estuvo en la mesa. Papá llegaba reventado de su empleo en mantenimiento, soltaba un gruñido de saludo, se sentaba y esperaba que la comida apareciera frente a él. Mi hermano Evan se desvivía por ser la gracia de la casa. 5 años mayor, le encantaba arrancarme carcajadas. Mamá amenazaba con echarnos del comedor por hacer chistes cuando deberíamos estar comiendo. Él era esa clase de persona que sabe cómo contarte un chiste bobo y hacerlo sonar como el mejor monólogo del mundo. Desde pequeña aprendí que los hombres ocupan espacio, hablan fuerte, exigen atención. Y yo me prometí que no iba a vivir supeditada a sus caprichos. Por eso me formé, ascendí, me convertí en la HR número 29 de una corporación donde la mano de obra es casi exclusivamente masculina. Me apropié de un pequeñísimo pedazo de autoridad y lo convertí en mi bandera. Es curioso cómo interpretas las señales según la posición en la que estás. Últimamente, en redes y en las conversaciones de pasillo, escuchaba la misma frase: los hombres están solos, más solos que nunca. Y yo rodaba los ojos. Solos, a mi alrededor eran los más ruidosos. Hombres con esposas, con amantes, con suegras, con hijos, que se quejaban de que una mujer los nagging, que les soplaba la nuca para que hicieran lo que debían. ¿Cómo podían estar solos si vivían diciendo que no les dejábamos en paz? Yo veía que cada uno de ellos siempre tenía a alguien escribiéndoles, llamándoles, esperando su turno. Otra cosa es que no apreciaran lo que tenían. Porque sí, cada que uno me soltaba un "es que mi mujer", yo me mordía la lengua para no responder. Te tocó tu turno de escucharla, amigo. Los hombres no estaban solos, pensé durante meses, estaban cansados de que les exigiéramos responsabilidades. Esa era mi narrativa. Hasta que un día, casi al final de un turno, escuché el timbre de la puerta de personal. Miré el reloj, las 8:00, no esperaba a nadie. Cuando abrí, mi hermano estaba allí. Evan llevaba su sudadera con capucha impregnada del polvillo que deja el cartón, los ojos enrojecidos por no haber visto la luz del día en semanas. Trabaja en el turno nocturno, en el área de clasificación de paquetes, el graveyard shift que nadie quiere. Entra cuando la ciudad se apaga y sale cuando los demás encienden el primer cigarro del día. Yo en HR tengo mi horario diurno y mis fines de semana. Él en operaciones se jode el sueño y la espalda por un salario apenas decente. Cuando cruzó el umbral, el olor a adhesivo y a cinta lo envolvía. Sus manos estaban agrietadas, con pequeñas heridas abiertas de tanto tirar de cajas y cinta. Traía una bolsa de supermercado con un sándwich envuelto, seguramente su cena. Su teléfono estaba apagado. Me preguntó, con esa voz grave que antes reservaba para los cuentos, si tenía un taladro, un par de taquetes, una cinta métrica. Dice que necesitaba colgar unas cortinas blackout en su estudio minúsculo porque el casero no se iba a molestar en hacerlo y la luz de la mañana le mataba el sueño. Me fijé en él como quien mira algo que se rompió con el tiempo. El chavo que me hacía reír hasta atragantarme parecía colgado con alfileres. Se le veía la ropa un poco grande, sujeta con lo que parecía un cordón. Llevaba semanas sin afeitarse, con sombra de barba que no era moda sino descuido. Había cambiado el brillo de sus ojos por el gesto tenso de quien cuenta minutos. Me sacudió que recordara mi pedido de café de siempre. Aunque él trabaja de noche y duerme de día, a veces le sobra tiempo para dejarme un vaso de café afuera de mi oficina si sale temprano. Es su manera de decir pienso en ti, supongo. La conversación fue mínima.
me pidió las herramientas, yo se las pasé. Él dijo que necesitaba dormir, colgar las cortinas, evitar que la luz lo despertara. Una mitad de mí quería preguntarle si estaba bien, la otra lo calló. Al fin y al cabo era un hombre. El último sector de la humanidad, pensaba yo, al que le está permitido decir no estoy bien. Medio mundo se desvive por ellos ya porque iba a darles espacio para sus quejas, así que preferí la broma. ¿Te diviertes, bro? Le solté sonriendo con ese tono de hermana mandona. Me respondió con una sonrisa cortada por los dientes secos. Asintió como si ese gesto bastara para mantenernos unidos. Antes de girar hacia el pasillo, me lanzó una pregunta suave, casi tímida. ¿Vas a cenar esta noche? Le hice un gesto con la mano, como espantando a una mosca. Sí, no te preocupes por mí, mentí automáticamente. No tenía planes. Solo quería ir a casa, ver una serie mala y desplomarme en el sofá. O quizá quedarme en la oficina, triturando papeleo para sentir que hacía algo productivo. Sus botas crujieron sobre el suelo encerado mientras se alejaba. El pasillo lo tragó antes de que pudiera reabrir mi bandeja de entrada. En cuanto volví a mi silla, mi calendario parpadeó. Recordatorio, Semana del Bienestar Masculino, acto inaugural a las 14h. Preparar presentación sobre estrés, afrontamiento, intervención temprana. Solté un gruñido audible. En serio. La primera vez que esta empresa hace algo así, y es para ellos, pensé amargada. Nosotras las mujeres somos las que necesitamos programas de apoyo. Ellos ya lo tienen todo, pero mi nómina depende de obedecer, así que me puse manos a la obra. He montado decenas de presentaciones. Prevención del acoso, equilibrio entre vida y trabajo, manejo del estrés para madres solteras. Siempre es la misma fórmula. Fotografías de stock con mujeres sonriendo frente al ordenador, listas de puntos sobre journaling y respiración profunda. La gerencia se lo come como si fuera la revolución. Así que abrí Google esperando encontrar cosas igual de superficiales sobre la salud mental masculina. Yoga, estiramientos, tips de dieta para bajar la pancita cervecera. Nada que no pudiera copiar y pegar. Empecé a teclear con cierta indiferencia. Mental Health Men Stats. Lo primero que apareció fue un gráfico. Me llamó la atención porque estaba repetido en varios artículos. Los hombres tenían una tasa de suicidio 4 veces más alta que las mujeres. Me congelé, parpadeé para ver si mis ojos me jugaban una mala pasada, pero la cifra seguía ahí, negra sobre blanco. Busqué otro enlace, luego otro. Los mismos números, CDC, Organización Mundial de la Salud, revistas especializadas, 4 veces más. La línea de los hombres caía en picado en una gráfica horrenda. Pasé el ratón por encima del texto. Hombres jóvenes, muchos menores de 40, algunos de la edad de Evan. Noté que el pecho se me apretaba, esa sensación de que algo te toca la piel desde dentro y no puedes rascar. Pensé, esto debe ser una interpretación. Tal vez cuentan accidentes como suicidios, hombres conduciendo demasiado rápido, trepando sin arnés, retándose a estupideces. A los hombres les gusta el riesgo, me dije, son torpes, se matan porque beben, porque son idiotas, no porque estén tristes. Tampoco había visto llorar a ninguno de mis compañeros, y si se sienten solos, no es culpa suya. Nosotras somos quienes cargamos con lo sucio del mundo para que todo no se derrumbe. Si ellos no pueden gestionar sus emociones porque deben recibir comprensión, cerré la ventana, me crucé de brazos y me dispuse a seguir con mi presentación, decidiendo que la mantendría superficial. Un par de puntos sobre meditación, una foto de un tipo en traje comiéndose una ensalada y sonriendo. Stay strong, stay productive, escribí en un título. A fin de cuentas, eso es lo que la dirección quiere, que no falten. Así lo convencí. Al día siguiente, en la sala de descanso, mientras echaba un café quemado en un vaso de cartón, comenté lo que había leído. 2 compañeras de HR, recién salidas de recursos universitarios, estaban viendo memes y cotorreando. Vi algo loco, dije, intentando sonar casual. Dice que los hombres tienen 4 veces más probabilidad de, ya sabes, quitarse la vida. Casi murmuré la última parte como si hubiera dicho una grosería. Se rieron de inmediato. Por favor, exclamó una. Los hombres solos, sí, claro, entre sus esposas, sus novias y sus ligues jamás están solos. La mitad de mis DMS son tipos rogando por una oportunidad. Uy, sí, bien aislados. La otra asintió mientras desliza el dedo por su feed. Eso no es soledad, dijo. Es que se pasan de lanza con el alcohol, la velocidad, las peleas. Ego masculino clásico. Se creen inmortales. Enarqué una ceja y argumenté como quien no quiere que la conversación muera. Pero eran datos del CDC, la mayoría bajo los 40, algunos jóvenes como Evan se miraron un segundo, luego una bufó. Eso no es porque estén solos, es porque son irresponsables, no seas tonta. Vas a sonar como pigme, me soltó con risa entre dientes. Las palabras me quemaron la lengua, sonreí forzadamente, como si estuviera de acuerdo. Bebí un trago de café amargo y regresé a mi escritorio. Me repetí que tenían razón.
Los hombres no estaban solos, estaban dramáticos. Si estuvieran desesperados, lo notaríamos, ¿no? Yo veía a mi hermano todos los días en pasillos distintos. Compartíamos techo en la infancia y de vez en cuando él me dejaba cafés. Si estuviera realmente mal, me lo habría dicho. La siguiente noche, mi teléfono vibró a las 10:30. Era Evan, respondí bostezando, pensando en lo cansada que estaba. Lo primero que dijo no fue un lamento sobre su turno, sino una pregunta. ¿Estás bien? Te noté tensa la última vez que hablamos. Rodé los ojos aunque él no pudiera verme. Le dije que estaba bien, que andaba saturada de trabajo. Hubo una pausa incómoda. Luego me invitó a cenar. Fui sincera, estaba demasiado ocupada. Había estado preparando ese taller de bienestar masculino que tanto despreciaba. Él soltó una risa breve, insegura, como si no supiera si lo decía en serio. Sí, bueno, está bien, dijo, y colgó. La pantalla se volvió negra. La miré un segundo más de la cuenta, pero sacudí la cabeza. Era un hombre adulto. Podía saltarse una cena. LOL, me dije intentando quitarle hierro. Llegó el día de la presentación. 30 hombres en chalecos de seguridad se sentaron en la sala de conferencias. Algunos bostezaban abiertamente. Los focos fluorescentes hacían su piel gris. Me planté frente a ellos con mi sonrisa ensayada. El proyector zumbaba y mis diapositivas brillaban con colores pastel. Semana del Bienestar Masculino, decía la portada en letras gruesas. Subtítulo, Hábitos saludables, mente feliz. Tomé aire, usé mi voz de instructora y empecé. A veces todo lo que hace falta son 5 minutos al día para escribir un diario de gratitud. Un par se removió en sus asientos. Otros cerraban los ojos, no sé si meditando o durmiéndose. Pasé a la siguiente diapositiva. Un hombre con polo blanco meditando en una playa. Hablé de mindfulness, de cómo respirar profundo te reduce el estrés hasta en un 60%, o eso decía un estudio que ni siquiera leí. Alguien murmuró algo en la parte de atrás, no lo entendí, seguí, hablé de dieta, cambia tus hamburguesas por ensaladas coloridas, sonreí señalando a un tipo radiante mordiendo hojas verdes, las sillas chirriaron, un chico se frotó la frente, entonces una mano se levantó, una voz áspera, quebrada. ¿Y qué pasa si llegas a casa y nadie se daría cuenta si no volvieras? Preguntó. Fue como si de repente me quitaran el suelo. Todos me miraron. Sentí que la boca se me secaba. No había diapositiva para eso. Tragué saliva, forcé una sonrisa incómoda. Bueno, por eso es tan importante la prevención, ¿no? Titubeé, pasando rápidamente a la siguiente viñeta. Vi sus ojos vacíos. Esperaban algo que yo no sabía dar. Terminé con mi frase de cierre. Recuerden, el equilibrio es la clave. Su salud es su fortaleza y mentes fuertes construyen equipos fuertes. Nadie aplaudió. El aire se volvió más pesado que cuando entré. Yo me repetí que lo había hecho bien. Las métricas de asistencia serían altas. A la gerencia le encantan mis boletines. ¿Algo se sentía extraño? Tal vez, pero supe que se me pasaría. Aquella tarde mi teléfono vibró de nuevo. Evan, ¿quieres cenar? Siento que hace siglos no comemos juntos. Suspiré, un segundo intento esa misma semana. Redacté una respuesta, no voy con las chicas luego, además tengo sobras. Vi que escribió, borró, escribió. Finalmente, AOK. Solo no quería sentarme solo otra vez. Me quedé mirando esa frase demasiado tiempo, esas palabras. No quería sentarme solo otra vez. Contesté, estarás bien, la próxima. Su respuesta fue un pulgar arriba, y se acabó. En mi oficina, horas después, la bandeja de entrada explotaba de elogios. Asunto, gran inauguración, excelente mensaje hoy, magnífica iniciativa. La gerencia estaba fascinada con mis diapositivas. Me recosté en mi silla, crucé las piernas y sonreí para mis adentros. Ni siquiera me había esforzado. ¡Qué ironía! Pasaron los días. El lunes siguiente, medio dormida frente al ordenador, repasaba la lista de ausencias. Eran las 7. Uno de los reportes llamó mi atención. Empleado Evan Carter. Inasistencias consecutivas, 3 días. Sentí un pequeño sobresalto, pero lo minimicé. Los de Graveyard fallan mucho. Los turnos los devoran. Hice clic en pendiente de seguimiento, cerré la ventana y seguí. Me dije que no pasaba nada. Seguramente estaría durmiendo un par de jornadas seguidas para recuperarse. Yo también lo haría. Miércoles, otra alerta. Ahora con nota del supervisor, se intentó llamar, sin respuesta. Solicitud de visita domiciliaria. Exhalé fuerte, molesta. Eso significaba que yo tenía que moverme, que dejar mis papeles y conducir. Pensé en que Evan podría al menos avisar si iba a saltarse turnos. Agarré mi chaqueta, mascullando, yo me encargo, y bajé al estacionamiento. El camino fue más corto de lo que me habría gustado. La calle estaba demasiado silenciosa para ser media mañana. Su edificio era el mismo de siempre, pintura desconchada, persianas bajas, olor a humedad. Subí las escaleras y llamé a su puerta. Ni un ruido. Volví a llamar, esta vez con más fuerza.
Silencio. Sentí cómo mi pecho empezaba a tensarse. Llamé al casero. Tardó 10 minutos en llegar con el encargado. Había una sensación extraña en el aire, como si supieran algo que yo no. Las llaves tintinearon. La puerta se abrió con un chirrido que todavía escucho en mis pesadillas. Lo primero que vi fueron las cortinas blackout aún envueltas en su plástico. El taladro sin usar sobre la encimera, su caja abierta pero los accesorios intactos. Su teléfono estaba boca arriba en la mesa, con varias llamadas perdidas iluminando la pantalla. El aire olía a polvo y a algo denso. Di un paso, luego otro. El fregadero estaba lleno de platos con restos secos. En la basura se acumulaban envoltorios de sándwiches. Varios vasos de café alineados como soldados en guardia, vacíos. El cesto de ropa a medio doblar, camisetas apiladas esperando un armario que nunca se abrió. En la nevera, una lista escrita con su letra descuidada: comprar taquetes / llamar al dentista / intentar meetup / textear a esa chica. Ese último punto estaba rodeado 2 veces, casi perforando el papel. El encargado tosió, los ojos clavados en el suelo. Avanzamos hacia el cuarto, y allí estaba él. Parecía que se había acostado después del turno y nunca volvió a levantarse. En el suelo, cerca de su cama, un frasco de pastillas volcado, las tabletas desparramadas por la alfombra, algunas pisoteadas, otras intactas, la etiqueta arrancada y irreconocible, como si hubiera dejado de importar qué eran, solo quería que se acabaran. Me quedé parada en la puerta, las piernas de repente de gelatina, no podía cruzar, no podía acercarme, mis ojos buscaban todo menos su cuerpo. Un pedazo de broca rota en el suelo, como si hubiera empezado a taladrar y se hubiera rendido a mitad. Una botella de colonia sin abrir sobre la cómoda. Un folleto doblado varias veces en el escritorio, noche de juegos de mesa comunitaria, entrada $5. Las dobleces tenían marcas, como si lo hubiera sacado y guardado en su bolsillo muchas veces, pensando en ir, pero no había ido. Me golpeó la ausencia de nombres en su vida. Nunca lo escuché mencionar a un mejor amigo, a un compañero con el que saliera después del turno, a alguien que no fuera familia o trabajo. Siempre creí que era porque tenía demasiadas opciones, porque era exigente. Pensaba que los hombres solo estaban solos porque querían algo mejor, no porque no tenían a nadie. Su teléfono seguía en la mesa, la pantalla encendida, sin bloqueo. Un Android barato con la pantalla agrietada que nunca se molestó en cambiar. En el campo de búsqueda de Google se leía: ¿cómo hacer amigos después de los 30? Y más abajo: es raro que los hombres coman solos. Más abajo, un borrador de mensajes sin enviar: estás libre para Zen. El cursor parpadeaba, esperando una palabra que nunca llegué a ver. Sentí que la garganta se me cerraba, no salieron lágrimas, la negación me golpeó, me dije que no significaba lo que parecía, los hombres no se rinden así, debe haber sido una sobredosis accidental, fatiga, estrés, cualquier cosa menos lo obvio. Quise archivarlo mentalmente como un trámite de HR. Trágico, sí, pero procedural, impersonal. El casero murmuró algo: pobre muchacho, nunca tuvo a nadie, ¿verdad? Apreté los dientes, no respondí. Un gruñido sorcido escapó de mi pecho. Había un nudo en mi estómago del tamaño de mis manos. El velorio fue pequeño, silencioso. Una sala con paredes beige y sillas plegables, gente en botas, uniformes todavía con olor a fábrica. La mesa al frente tenía una foto de Evan de hace años, con el sol en los ojos y una lata de refresco como micrófono. Yo me senté en la primera fila, los brazos cruzados contra el pecho, haciendo fuerza para no desmoronarme. Los hombres de la planta se acercaban uno a uno, torpes, como si firmaran un parte. El supervisor dijo: nunca faltó a un turno, siempre se quedaba si le pedíamos. Bueno, para cubrir a otros, un vecino murmuró que le dio de comer a su gato una vez y rechazó pastel después. Otro compañero del suelo industrial añadió que nunca se quejaba. No hay muchos así, dijo, frotándose el cuello. Cada historia era la misma. Evan hizo lo correcto siempre, estuvo allí cuando se le necesitó, pero nadie supo quién era más allá de su ropa. Era el contorno de un hombre que aparecía, trabajaba, se marchaba. Yo miraba la foto en la que sonreía de verdad, la que usaron porque no tenían otra. Un hombre de cabello canoso se me acercó, parecía incómodo con su traje, carraspeó antes de hablar. ¿Sabes? La mayoría de los hombres pasan toda su vida sin que nadie los abrace, susurró. Su voz temblaba, pero no estaba hablando para que lo escuchara todo el salón, sino solo yo, a menos que su mamá lo haga cuando son niños. A veces ni eso. Un hombre puede morirse y el último abrazo que recibió fue hace décadas. Me reí nerviosa, como quien piensa que le están contando algo ridículo, y pregunté si de verdad era así. Él se encogió de hombros. Depende si alguien se da cuenta antes de que cierren el ataúd, respondió. Luego me dio un golpecito en el hombro como punto final y se retiró.
La sala se fue vaciando lentamente, hombres en silencio, manos en los bolsillos. No hubo llantos estridentes, solo un silencio pesado que me apretaba la cabeza. Como si el duelo fuera un peso que ellos no supieran soltar, solo cargar. Me quedé mirando la foto, las sillas plegables, las tazas de café a medio terminar. El peso de cada invitación que le había despreciado me caía encima. ¿Quieres cenar? ¿Te preocupa? Solo no quiero sentarme solo otra vez. Cada pequeña oportunidad de conexión que él me había extendido y yo había tratado como una molestia. Mi móvil vibró. Correo de HR, asunto, actualizaciones de política de asistencia. Me reí amarga. Pensé en cómo toda su vida se había reducido a una bandera roja en un sistema esperando a que yo hiciera clic en resolver, pero no había botón para esto, no había archivo que cerrar, solo el hueco que dejó. 2 semanas después del funeral, volví a mi oficina. Las bandejas apilaban papeles, mi café estaba frío, un golpe suave en el marco de la puerta me hizo levantar la vista. Era uno de los chicos del piso que había amonestado el mes pasado por faltar, tenía las manos metidas en la sudadera, miraba al suelo, carraspeó. Solo quería agradecerte por eso del bienestar, lo de los hombres, murmuró. Hablaba bajito, como si estuviera confesando algo indecoroso. Pegué mi sonrisa de HR. Por supuesto, para eso es el programa, le respondí. Asintió demasiado rápido, murmuró un ya y se alejó, las botas arrastrándose. El silencio llenó el hueco de la puerta después de que se fue. Me recosté y exhalé. Los hombres realmente están desesperados porque alguien los note, pensé, y todo lo que les di fue clip art de Canva y fotos de ensaladas. Qué ironía que hasta las migajas parezcan festín cuando llevas años hambriento. Ese mismo día, 2 tipos estaban junto a la máquina expendedora. Sus voces eran apenas un murmullo, sus hombros caídos como apoyándose en el aparato. Travis volvió a faltar, dijo uno, tercer vez este mes. Desde que su mujer lo dejó, el tipo llega a un departamento vacío, una chela y una silla, respondió el otro. Luego se quedaron callados. Las palabras parecían pesar demasiado para seguir. Revolví mi café más fuerte de lo necesario, fingiendo no escuchar, pero se me pegaron en la piel. Departamento vacío. Recordé cómo cada llamada de Evan empezaba con «¿Estás bien?» y cómo siempre contesté «Estoy bien, preocúpate por ti», como si su preocupación fuera otra tarea que no tenía tiempo de atender. La estadística me fluyó de nuevo en la mente. 4 veces más, tragué saliva. Me repetí que solo era chisme, que los hombres eran exagerados. Cuando las personas me preguntan por Evan, digo las cosas correctas. Digo lo orgullosa que estoy de lo trabajador que era. Digo que incluso organicé la primera semana del bienestar masculino mientras él estaba vivo. Como si eso fuera suficiente, como si hubiera hecho mi parte. No menciono las cenas que no acepté, las llamadas que no devolví, no digo que le escribí «estarás bien», solo digo que lo intenté, y la mayoría de los días casi me creo mi propia mentira. Ahora que lo escribo aquí, en un foro anónimo, no sé para qué. Tal vez porque necesito creer que alguien escuchará esta historia y no hará lo que yo hice. Porque pienso en Evan con las manos agrietadas, con el taladro sin usar, con el mensaje a medio escribir, y sé que no puedo viajar en el tiempo, no puedo borrarlo, solo puedo contarlo como advertencia, como desahogo. Y aún así me pregunto, ¿acaso hay algo más cruel que darse cuenta tarde de que la soledad no tiene género?